This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a seguir analizando esta guerra en Medio Oriente, pero ahora sobre el papel de un importante país de esta región. Estamos hablando de Irán, potencia nuclear que tiene entonces un papel muy importante en este conflicto. Por eso me encuentro con Raúl Sor, analista internacional. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien y preocupado por lo que está pasando en estos momentos en el Medio Oriente. Está todo el mundo a la espera de cuál puede ser la respuesta de Israel a este intercambio de cohetes y misiles que ha tenido lugar, y hay una situación crítica en la cual uno de los grandes temas es cuáles serán los blancos que va a escoger Israel para su respuesta. Claro, porque vemos que primero a mediados de abril fue la primera vez que Irán atacó directamente desde su territorio a Israel. Luego lo que sucede entonces la semana pasada, cuando nuevamente lanza este ataque con misiles en contra de Israel. Pero lo que sabemos es que esta relación no siempre fue así, no siempre fue una enemistad. Esto ocurre después de la Revolución Islámica en el 79 en Irán, pero antes de aquello incluso se podría decir que Irán e Israel eran aliados cuando estaba la monarquía. Tienes toda la razón, era así, eran aliados y aliados bastante estrechos. Y esa es una de las razones por las cuales Israel es tan repudiada por el grueso de los seguidores del régimen de los ayatolás, es decir, de los clérigos que hoy día gobiernan Irán, que este apoyo o esta connivencia que tenía Israel con Irán, Irán era un régimen profundamente represivo. El Irán del Shah de Persia, como se le conocía, y practicaban la tortura, tenía una policía secreta que era temida en todo el mundo, incluso perseguía a los exiliados iraníes, que eran decenas de miles, de manera que era un régimen que, como se vio con la revolución, tenía nula popularidad. Es decir, una vez que se sublevó, hubo esta revuelta en contra del Shah de Irán, cayó y el ejército se lo abandonó muy rápidamente. Por lo tanto, en ese momento los clérigos que hoy día están en el poder juraron una revancha, luchar contra Israel, a la que veían como el sustento del régimen que los había oprimido durante tanto tiempo en Irán. Claro, incluso en esa época de monarquía, ¿no es cierto?, de este reinado del Shah. Comentarte también, por ejemplo, de lo que sucede en los años 60 con esta guerra de los 6 días. Si bien había mucha cooperación en materia económica, por ejemplo, también cultural entre Irán e Israel, lo que yo también entiendo es que en esa época el monarca no estuvo de acuerdo con la ocupación israelí de territorios palestinos, es decir, todavía ahí había un punto de desacuerdo entre ambos, ¿no es cierto? Sí, pero esencialmente eran aliados, y el común denominador entre Israel e Irán era una posición filo-estadounidense. Estados Unidos era la potencia dominante y el Shah de Irán era profundamente anticomunista, antisoviético, e Irán era visto como un baluarte en la lucha, estamos hablando de la Guerra Fría, contra la infiltración comunista, de manera que había un partido comunista en Irán y habían fuerzas de izquierda. De hecho, en Irán hubo un golpe de Estado contra un gobierno que podríamos calificar de alguna manera, para que sea más familiar para nosotros los chilenos, de allendista. Perfecto. Es decir, de un marxismo moderado. Y bueno, la CIA fue muy proactiva en tumbar a este gobierno, y finalmente se impone esta dictadura del Shah, que fue, como decía antes, muy dura, y esto se ha mantenido, las percepciones de los iraníes se han mantenido en el tiempo de que Israel es un enemigo del conjunto de la nación iraní.
Claro, ahora refiriéndonos más bien a lo que tiene que ver entonces después de esta revolución islámica. Usted me decía entonces de que el líder supremo de Irán, porque acá sabemos que el orden en la pirámide, ¿no es cierto? Es el líder supremo, es el máximo líder de Irán, pero luego viene el presidente. Este líder supremo, usted me hablaba de, es un ayatolá. ¿A qué se refiere entonces con ayatolá? ¿Es la palabra que se equipara a clérigo? ¿Cómo se puede definir? Sí, el ayatolá, hay distintos, digamos, los clérigos, el nivel más alto de los clérigos iraníes son los ayatolás, y ellos tienen el control, incluso, por ejemplo, tú bien te refieres al presidente, pero para poder postular a la presidencia, Irán no es una democracia, Irán es una dictadura con un filtro, que son estos clérigos, y para poder ser candidato a la presidencia tiene que pasar por este filtro que veta a quienes considera que no son no están de acuerdo con la línea de, digamos, de extrema religiosidad de los clérigos, y esto pasa, por ejemplo, por una serie de leyes muy brutales de opresión de la mujer. Exactamente. Y recordamos el caso de esta joven, Mahsa Amini. exacto, que por no usar el velo islámico como correspondía, fue asesinada en una estación de policía. Y hay una policía religiosa que obliga a las mujeres a un código de vestimenta, y quien no lo utilice de manera prescrita, simplemente es arrestado, y muchas mujeres han sido sometidas a castigos físicos y vejaciones por esta policía religiosa, hecho que ha provocado una gran rebelión, un gran rechazo, porque Irán, digamos, el Shah de Persia era un dictador, pero en términos de género, la mujer iraní tenía bastante libertad y estaba en una condición de relativa igualdad, por lo menos en comparación a otros países del Medio Oriente. Sí, de hecho es bastante increíble cuando uno ve, por ejemplo, las imágenes de Irán antes de esta revolución islámica, que parece un país occidental de la época, de los años 70, y luego ahora el cambio es bastante impresionante en el cambio. Vestimenta es algo que llama mucho la atención, porque uno no puede imaginarse a Irán actual como era entonces hace un par de décadas, de que uno piensa que en esa época debería ser al revés, ¿no es cierto? Un poco más recatado a lo que debería ser ahora, pero fue un cambio totalmente drástico y al revés. Entonces también, claro, en términos sociales hay un problema ahí bastante importante en Irán, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de su potencial nuclear y lo que podría suceder si es que este conflicto en Medio Oriente, que ya estamos viendo de que podría subir a una escala regional, ¿podrían involucrarse, por ejemplo, las armas nucleares en este conflicto? Bueno, hay una guerra soterrada entre Israel e Irán que viene de muchas décadas. Israel infectó con un microbio, con el sistema computacional del programa nuclear iraní, se llama Stuxnet. Sí. El método de infiltración que destruyó buena parte del sistema nuclear, informático nuclear iraní. E Israel ha estado, digamos, asesinando y persiguiendo a científicos nucleares, y ha hecho todo lo que está a su alcance por destruir la capacidad nuclear de Irán, que no sabemos exactamente cuál es, pero según Naciones Unidas estarían no tanto tiempo de poder producir el primer ingenio nuclear. Una cosa es producirlo y otra es tener un arma operativa, pero de todas maneras están en este proceso, y esto Israel lo ha declarado como una amenaza existencial para su existencia, y por lo tanto está dispuesta a hacer lo que esté a su alcance para destruirlo. Y te voy a dar un dato que es muy significativo. Irán desarrolló un departamento de su servicio de contraespionaje destinado exclusivamente a controlar o impedir que Israel se les infiltrara. Y resulta que acaban de descubrir que el jefe de ese departamento de contraespionaje iraní era un agente israelí del Mossad. Es realmente increíble el servicio de inteligencia israelí. Pero no solamente eso, sino que en este departamento 20
de sus empleados, de sus efectivos, eran agentes de Israel y todos ellos huyeron hace poco tiempo a Israel. Claro. Sí, es un ejemplo, tan solo un ejemplo de lo sofisticado que puede ser el servicio de inteligencia israelí, porque también, por ejemplo, lo que sucede con esta intercepción de los walkie-talkies de Hezbollah, también de estos sistemas de comunicación que ellos tenían, estos beepers, por ejemplo, que es un sistema de comunicación antiguo, pero de alguna forma ellos lograron finalmente infiltrarse en este sistema y produce esta explosión que también provoca este reciente estallido, ¿no es cierto?, de conflicto entre Israel y Líbano. Recordemos que Hezbollah es una milicia chií-libanesa respaldada por Irán, así que ahí también son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Pero aún así, de todas formas, hay una colaboración importante. Pero lo que yo había visto con al menos lo que yo veo de las últimas semanas con las respuestas que ha tenido Hezbollah a estos constantes ataques por parte de Israel a sus dirigentes, ahora en el caso también la respuesta iraní, pareciera de que no quieren llegar a un punto más extremo de belicosidad, me da la impresión, ¿no es cierto?, de que los ataques no son de tal potencia que pudiesen, por ejemplo, involucrar la fuerza de Estados Unidos. Ahí están intentando quizás restringirse. Tienes toda la razón, hay un ajedrez, digamos, limitado, y uno mueve un peón y el otro mueve otro peón. Bueno, pasaremos los alfiles, y eso está por verse, pero paso a paso la situación ha ido empeorando y hasta lo que sabemos, Israel ha hecho una amenaza muy, pero muy profunda a Irán, y es llamativo el hecho que el presidente Biden en Estados Unidos le haya dicho explícitamente a Israel: no toquen los reactores nucleares iraníes, no toquen la capacidad nuclear. Bueno, esa advertencia viene porque algo sabrá Biden de cuáles son las intenciones israelíes. Israel, que ha declarado que el programa nuclear iraní es una amenaza existencial, esta es la ocasión obvia en la cual Israel podría aceptar un golpe estratégico y tratar de revertir en décadas el desarrollo nuclear iraní. Claro, y hay que tener en cuenta también de que con el presidente de Estados Unidos ahí preocupado de las elecciones que vienen el 5 de noviembre, tampoco pueden poner tanta atención o tanto freno quizás a lo que haga en este sentido Benjamín Netanyahu. Pero ahora, para ir cerrando, quería consultarle cuál es su proyección, qué ve que va a suceder finalmente en este conflicto, qué podría pasar finalmente y qué respuesta podría haber de Israel contra Irán tras este ataque que vimos entonces en los últimos días. Bueno, una respuesta obvia hubiese sido, si no se toca la infraestructura nuclear, atentar contra, bombardear refinerías de petróleo y pozos petroleros. Pero también Estados Unidos le ha dicho: mira, estamos a menos de un mes de las elecciones, no toquen el petróleo porque eso afecta el bolsillo, es decir, el petróleo se va a disparar si llega a haber este ataque contra instalaciones petroleras. Entonces, bueno, esto ya limita a Israel a atacar bases aéreas, instalaciones militares, pero hemos visto en el pasado que Israel no siempre respeta los deseos de Estados Unidos y que actúa con mucha autonomía en lo que respecta a sus intereses. Eso lo hemos visto y es una política muy persistente del gobierno de Benjamín Netanyahu en particular. Raúl, quería darle las gracias por acompañarnos entonces en este conversatorio sobre la guerra en Medio Oriente. Les dejamos abiertos a la reflexión entonces, a ver qué va a suceder, qué opinan ustedes con lo que está sucediendo en Medio Oriente, y por supuesto que vamos a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ti. Nos vemos, que estén todos muy bien. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.